Buenas tardes. He tenido una gran suerte al tocarme presentar a nuestro pregonero de este año, José Miguel Fernández Cuadros. José Miguel, estoy emocionada y espero estar un poco a la altura de lo que te mereces. Seguramente recuerdas cuando eras alumno aquí en el Instituto Sierra de Segura. Ese curso iniciábamos la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Y tanto para el profesorado como para el alumnado era un cambio muy drástico, difícil. Encontrarme con alumnos como tú era un regalo, porque tenías ganas de aprender y de experimentar. Los dos nos acordamos de una maqueta que hiciste para representar el movimiento de los continentes a lo largo de millones de años. Eras un chiquillo y ya combinabas interés en el estudio y capacidad creativa. Ahora, al cabo de los años y a pesar de la diferencia de edad, me honras con tu amistad. Como dice el poeta Jaime Gil de Biedma, pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Elegiste estudiar arquitectura técnica en Granada. Luego vino un máster de conservación del patrimonio arquitectónico en Valencia. Y más tarde inicias tu carrera investigadora con una beca internacional en Roma, que terminaste con matrícula de honor. En el año 2011 vuelves a España y desde entonces compatibilizas tu labor de investigación con el trabajo como arquitecto técnico en el Ayuntamiento de Beas de Segura. Sigues colaborando con la Universidad de Jaén y la de Sevilla y con diversos arquitectos del ámbito de la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y del paisaje. Voy a poner solo un ejemplo. Una relativamente reciente rehabilitación en la que has colaborado de forma activa. La iglesia del antiguo monasterio de Santa Clara, coloquialmente llamada de las Clarisas, que ha recibido una mención especial en los Premios Andalucía de Arquitectura 2024. También tengo el gusto de conocer a tu familia, a Vicenta, tu madre, a Miguel, tu padre, y a tu hermano Javier, que te acompañan en tu recorrido vital. Asunto no siempre fácil para la mentalidad de un pueblo serrano. Los trato desde hace muchos años, especialmente a tus abuelos maternos, Carmen, que en paz descanse, y sobre todo a mi querido Diego. Con él has aprendido muchas cosas, entre otras a tocar la bandurria. Así entraste al grupo folclórico Natao siendo un niño, participando unas veces como músico y otras como bailaor, porque las dos cosas se te daban requete bien. En Fuentepinilla has pasado muy buenos ratos. La vida al aire libre, el pinar mezclado con el olivar y el campo para imaginar mil historias. Las noches del verano, contando sucedidos y chascarrillos con las estrellas por techo. De ahí tu amor a la naturaleza. Tu niñez transcurrió sencilla en la plazuela, con los juegos por ese barrio antiguo del pueblo, un territorio libre para la chiquillería. Un entorno histórico de Beas que fue despertando tu curiosidad por los edificios viejos y los restos arquitectónicos.
Allí mismo se guardaba la imagen de Jesús preso, en casa de la tía Ángela, la bisabuela de Luis Parra. Era impresionante ver salir al Señor en procesión desde allí mismo, como un vecino más. Así nació tu afición cofrade y entraste en su banda de tambores. Imposible imaginar que al cabo de los años acabarías enamorado de María José, una fiel seguidora de Jesús apresado en el Monte de los Olivos. Ya adolescente, para estar más cerca del Señor, te hiciste costalero del Cristo de la Veracruz. Y tu compromiso con la cofradía de este Cristo y de la Virgen de la Soledad te ha llevado a desempeñar los cargos de vocal de caridad y convivencia durante 6 años y actualmente, tras las recientes elecciones, el de secretario. Además, has sido administrador, tesorero de la agrupación de cofradías durante 2 años. Voy a citar tus propias palabras. Beas para mí lo es todo. Es el pueblo que me ha visto nacer, crecer, desarrollarme a nivel profesional y personal. Es el pueblo que me da trabajo y por eso me entrego todo lo posible para devolverle una parte de lo que me da, tanto a nivel laboral como a nivel cultural, a través del ayuntamiento, de las asociaciones, de las cofradías y, en definitiva, colaborando día a día en aquello en lo que se me solicita. Es una actitud muy cristiana. La parábola de los talentos nos invita a corresponder con los dones que Dios nos ha dado. Creo que para Beas como pueblo y para nosotros, sus habitantes, es un orgullo y una feliz circunstancia el que hayas decidido quedarte. Muchas gracias por tu compromiso con esta sociedad rural, de sierra, como dificultad añadida. Pero aún vas más allá y eres socio de la organización no gubernamental Arquitectos Sin Fronteras, que desarrolla su labor por todo el mundo con las comunidades más vulnerables. Otra de tus cualidades que más me gustan es la capacidad para acercarte a todo tipo de personas, escucharlas y tratarlas con igual cariño. Para mí es también una actitud muy cristiana y difícil de llevar a la práctica cuando te tratan injustamente algunas veces. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El poeta cubano José Martí nos propone en estos versos una postura ante la vida como la que tú mantienes. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el vil que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni espina cultivo, cultivo una rosa blanca. Con esa filosofía has puesto en marcha la Asociación Cultural de Satino, ya que una de tus múltiples facetas es la del teatro. Este grupo nace a raíz del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Como inicio, representamos la fundación del convento de San José de las Madres Carmelitas en Beas, la primera de Andalucía, con un libreto tuyo precioso y muy interesante. Luego hemos ampliado el repertorio, abarcando muchos temas, pero la unión con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y por consiguiente con las monjas de Beas, es un eje fundamental que seguimos manteniendo en el tiempo.
Entre otros caminos, nos has abierto el teresiano sanjuanista y por eso los componentes del grupo te estamos muy agradecidos. San Juan de la Cruz, con su devoción al Nazareno, y Santa Teresa, conmovida por Jesús atado a la columna, nos iluminan y nos ayudan a rezar con fe. Ahora te toca a ti acercarnos a la Semana Santa, al misterio del sacrificio de Cristo y su resurrección. Estamos deseando escucharte. Siempre me he preguntado quién sería el carpintero que hizo la cruz de Cristo. ¿Qué manos anónimas tallaron aquel madero donde se apoyó la salvación del mundo? Pienso en ese hombre sencillo, del mismo gremio que José, con sus manos toscas y firmes acariciando ese madero aquella mañana, sin saber que cambiaría la historia entera de la humanidad y se convertiría en madero santo. Y me pregunto si al trabajarlo sintió algo extraño, un temblor, una punzada, una inquietud que no supo nombrar. Tal vez no entendió por qué, pero quizá también él dejó caer alguna lágrima sin motivo. Créanme que a veces sueño la escena y me veo buscando como quien sabe que va a encontrar la página que lo explique todo. Remuevo antiguos legajos, consulto códices, subrayo viejas crónicas y me veo a mí mismo interrogando a los santos y a los ángeles, buscando aquella respuesta que parece imposible, empeñado en desentrañar el misterio. Pregunto y vuelvo a preguntar como aquella pregonera sevillana que quiso saber quién talló a la Macarena y solo encontró silencio en el cielo. Y sin embargo nada. Los archivos callan, la historia calla. Y yo no quiero despertar de ese sueño. Entonces escucho cómo me susurran. ¿Para qué quieres más si ya tienes la cruz? Si en ella está todo, la vida que se entrega, el amor que no se explica, el peso de sus propias heridas y el alivio que viniste a buscar. Entonces despierto y lo comprendo todo. Comprendo que ese silencio también es sagrado, que la cruz no necesita autor porque el autor es el amor mismo. Esa cruz desnuda vuelve cada año a interrogarnos. Ella, que no habla, nos lo dice todo. En sus brazos abiertos cabe la historia entera de la humanidad y en su madera humilde late la esperanza que sostendrá de nuevo a Bea cuando la Semana Santa vuelva a llenar nuestras calles de luz y sombra. Veracruz de Cristo, hoy vengo ante ti, como tantas veces en silencio, con el corazón encogido, como quien entra descalzo en tierra sagrada y su alma busca un madero al que abrazarse. Me acerco sabiendo que hay verdades que solo se aprenden mirando de frente a la cruz. Hoy, desde este atril cargado de historia y emoción, este humilde pregonero se entrega a ti para dejarse hacer instrumento de Dios, para que la fe, antigua y nueva, hablen por mí. Concédeme decir con hondura lo que Bea vive estos días, porque ser pregonero no es hablar de uno mismo, no. Es prestar mis labios para que hable el alma de un pueblo entero que año tras año convierte sus calles en evangelio, sus balcones en altares, su aire en incienso y su historia en oración. Te pido que desde esta humilde tribuna me ayudes a decir que aquí la cruz no es despedida, que aquí la cruz no es beso que se olvida, que aquí la cruz no es consuelo débil, sino paz firme, mano pura que nos guía. Por eso, antes de que suenen los tambores y el incienso envuelva nuestras calles, me pongo de rodillas ante ti y te pido una cosa sola, que este pregón no sea mío, sino tuyo, madero santo del Señor de los señores. Te pido que Veas comprenda que con tus brazos nos acoges, que no eres final, que el silencio no es vacío y que incluso en la noche más oscura Dios sigue pasando, muy despacio, muy cerca, muy dentro. Abrid las puertas, beasenses, adornad vuestros balcones, que ya se oye a lo lejos el sonar de los tambores. Y en la plaza, como llanto y como en tantas ocasiones, que resuene la bocina, tradición de tradiciones. Abrid las puertas, nazarenos, ensayar bien las funciones, preparar túnicas y mantos, las trompetas y los tambores. Que Veas se haga templo vivo, devoción de devociones, y que el alma busque en el quebranto al Señor de los señores. Abrid las puertas, nazarenos,
Abrid puertas y balcones, por Dios bendito, hermanos, abridlas, que ya no caben más sermones. Que se escuche al pregonero por adarves, por murallas, por las rondas de muralla, por portillos y rincones. Que quiero gritar a todo vea, a sus montes y a sus regiones, que aquí resucita Cristo entre olivos y oraciones. Siendo el tercero de la noche, permitidme que haga un saludo protocolario un poco más breve de lo común. Reverendísimas e ilustrísimas autoridades civiles y eclesiásticas, presidentes, presidentas, hermanos y hermanas mayores, cofrades, familiares, amigos, hermanas y hermanos, todos en Cristo resucitado, buenas noches. Antes de comenzar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al señor presidente y junta directiva de la agrupación de cofradías por el honor de permitirme pregonar nuestra Semana Santa desde este atril que provoca vértigo y desde el que tantos oradores han pregonado majestuosamente nuestra Semana Mayor. Muchas gracias por la confianza que habéis depositado en mí y por el afecto que me mostráis cada día. Espero estar a la altura de este momento que siempre guardaré en mi corazón. Mi agradecimiento más profundo es también para quien hoy me presenta, Consuelo, pregonera de la Semana Santa 2025. Que ella sea quien hoy me ceda el testigo es para mí un regalo emocionante. Gracias, Consuelo, no solo por tus palabras cariñosas, sino por lo que representan y por todo lo compartido, que es mucho. Gracias por tu amistad sincera, por tu tiempo, tu ejemplo y tu magisterio silencioso. Gracias a las cofradías que con vuestro trabajo constante y generoso hacéis que nuestra Semana Santa brille cada año más. A las madres carmelitas descalzas que han rezado mucho por mí estos días para que el Espíritu Santo me iluminara en esta labor. A todos los que habéis implicado directa e indirectamente, decoración, iluminación, música, sonido. Y gracias a todos vosotros, cofrades, familiares, amigos, por acompañarme en esta tarde de sábado y venir a escuchar lo que con humildad y cariño he preparado. Espero que sepáis perdonar los nervios y las faltas que pudiera tener este pregón. Pero hoy quiero tener especialmente presentes a los que no participáis en procesiones, los que no vestís hábitos ni pertenecéis a cofradía alguna, los cansados, los que dudáis, los que le habéis dado la espalda a Dios. También a vosotros os pertenece la Semana Santa, porque la pasión de Cristo no es propiedad privada de unos pocos, ni mucho menos, sino un regalo universal que se ofrece a todos los corazones, incluso a los más fríos y los más heridos. Y creedme realmente si digo que Cristo pasa por nuestras calles no solo para el que cree mucho, sino también para el que busca y apenas encuentra. Por eso os invito a abrir el corazón y a escuchar a Jesús que sigue diciendo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Por último, quiero tener también hoy muy presentes a todos nuestros seres queridos que día a día recordamos y hoy ya descansan en la paz inmortal del Padre Santo, Todopoderoso y Eterno. Sé que muchos de ellos estarán ahí hoy asomados al mejor de los palcos. Por ello y por tanto hemos recibido, va también este pregón. La divina providencia, esa que a veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos, me ha traído hoy hasta aquí. Soy el encargado de anunciar la llegada de unos días en los que el corazón cristiano se llena del misterio más profundo de nuestra fe. Pero permitidme que hoy venga más que como pregonero, como un hermano que quiere compartir con vosotros los lugares donde se ha encontrado a Dios. Esos rincones humildes donde la fe se sostiene sin ruido, sin oro, sin multitudes. Y quiero recorrer estos lugares adentrándome en los senderos del alma con Santa Teresa de Jesús, devoción profunda en mi vida. Con ella, madre espiritual de nuestra villa, quiero llegar hasta estos días santos para adentrarnos en una vivencia que, siendo universal, se hace íntima y cercana en este rincón de la Vega Segureña. Y es que mi Viernes de Dolores siempre olió a incienso y cera fundida,
preparando procesiones por el arrabal, la villa, la plazuela, con aquellos tronos de cartón que con sumo esmero portaban mis cuadrillas de primos desfilando por aquellos barrios altos. Recuerdo que por mi primera comunión me regalaron una cámara de fotos. Hoy, con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, pues parece una tontería. Pero en aquella época era el mejor regalo que me podían haber hecho. La Semana Santa se convirtió para mí en la mejor ocasión de usarla, fotografiando cada paso, cada imagen. Terminado el carrete, la magia del revelado estampaba en el papel lo que había quedado guardado en mi retina. Allí estaban mis recuerdos más sagrados. Pasaba las horas mirándolas, un día, otro, todo eran detalles para mí. Y así iba pasando un año hasta que volvía otro Viernes de Dolores. Y entre foto y foto, antes de que el incienso llenara nuestras calles, la pasión comenzaba en silencio en una terraza de la plazuela. Allí, un zagal soltaba las fotos para afinar la guitarra y ensayar las canciones que el coro parroquial iba a regalar a esa semana sagrada. Entre tantas cosas que me ha enseñado mi abuelo, el amor por la música ha sido una de las más importantes. Aquel zagal repetía acordes, fallaba, volvía a empezar, y es que hoy comprendo que Dios entra en la vida por cosas pequeñas como una sencilla foto o una guitarra cuando un corazón se deja afinar por él. Pero para empezar a recorrer nuestros días sagrados, me gustaría llevaros a un sitio donde las túnicas no cuelgan en armarios repletos, donde una hermandad no discute por candidaturas presidenciales, un lugar donde nada sobra, salvo la fe. Quisiera empezar a recorrer los lugares donde he visto a Dios, llevando a la cofradía de los santos Juanes, Bautistas y Evangelistas. Es una de las más antiguas de Beas, sí, pero también una de las más castigadas por el tiempo, por la secularización, por esa tibieza espiritual que ha ido dejando vacíos nuestros templos y aún más vacíos nuestros corazones. Hoy sobreviven casi a pulso, pero con una dignidad que realmente me conmueve. Hace unos días hablaba con Rogui, pocas manos, pocos medios, pero allí, en medio de lo pequeño, no falta lo esencial, la voluntad de seguir adelante y la intuición profunda de que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí en medio de ellos está Jesús. Y Jesús entró en Beas. Aquel paso, tomado prestado de San Juan Evangelista, compartido como se comparte el pan en familia, me habló más del Evangelio que muchas homilías. Allí apenas había media docena de hermanos poniendo romero, limpiando faroles, colocando ramilletes de olivo. No eran muchos, pero suficientes. Espejo fiel de la humildad de Cristo. ¿Sería posible que de allí, de aquel pequeño grupo sin apenas recursos, naciera una procesión digna del Rey de Reyes? Pues sí, lo hicieron. Y vaya si lo hicieron. Hoy abre nuestro Domingo de Ramos, recordándonos que Jesús entró en Jerusalén sin armas, sin poder, sin caballo, sobre un borrico prestado, como ese trono que le presta San Juan. Humilde, manso, vivo. Y aquí en Beas, su entrada triunfal tiene ese mismo tono, sencilla pero limpia, hermosa y verdadera, sin alarde. En ella participamos todas las cofradías, en un ejercicio de comunión y armonía que tanta falta nos hace día a día y que todos deberíamos aplicar más a menudo. Como diría Santa Teresa, la humildad es andar en verdad. Y la verdad es que Cristo, manso, sin oro ni destino, elige hacerse pequeño para allanar nuestro camino. Y es que Beas se despierta el Domingo de Ramos con júbilo entre el repique de campana y el olor a romero fresco. Los balcones se engalanan, los tambores se preparan para la bendición de palmas en la antigua Plaza Nueva, que se convierte en las afueras de Jerusalén. Las familias acuden con sus hijos, que agitan su rama de olivo, los padres sonríen y los ancianos recuerdan otras mañanas iguales en las que ellos también fueron niños. Siempre vi un brillo especial en mi ojo esa mañana, por una ilusión de un amanecer bastante esperado. Hoy os invito a algo sagrado. Cerremos los ojos por un instante y volvamos a ser niños, escuchando la voz de nuestras madres, las que aún están, las que ya se fueron, despertándonos para encaminarnos a la misa de Ramos. Mientras os miro, adivino en vuestro gesto la sonrisa que nace al recordarla. Y es que las madres son un milagro, hermanos. Y a veces tenemos que mirarnos el ombligo para recordarlo viendo esa cicatriz
que nos dice que estuvimos unidos a ellas antes incluso de conocernos. Ellas que no permiten que ni una mosca nos roce, son las que mejor pueden entender la pasión de Jesús y el profundo dolor de su madre. Termina la misa y la cofradía prepara la procesión. El Señor entra en Jerusalén y envía como príncipe de la paz, esa paz que extiende junto a su Santísima Madre, nuestra patrona. Y cuando cae la tarde, la luz se transforma y María sale a encontrarse con su pueblo. Pronto comienza a recorrer las calles bajo la luz serena de la luna llena de primavera. Con su enternecedora mirada, la Virgen sale a extender su gracia y los beasenses ponemos bajo sus pies esa luna llena apocalíptica que en el río se refleja. La misma luna que iluminó los pasos de Jesús en Jerusalén es la que ilumina hoy los nuestros. En la mirada de la llena de gracia encuentro la enseñanza de Teresa de Jesús, el modelo perfecto de entrega total al plan de Dios. El sí, incluso en la dificultad, como un acto de amor intenso. Por eso, hermanos, cuando la Virgen se acerque como brisa soberana, decid como ella y Teresa, hágase en mí tu palabra, Señor, desde esta misma mañana. Pero quiero contaros cómo empezó todo. En aquellos barrios almenados, en los que antaño se libraron batallas, me fundé yo. Allí adquirí mi linaje y mi andar. Allí se formó mi familia. Yo apenas era un niño, no tendría más de 8 o 9 años, cuando descubrí por primera vez al que sin saberlo entonces sería el señor de mis días y de mis noches. El señor del viejo alcázar, el vecino de la dulce mirada, aquel de la túnica carmesí que dormía pocas casas más arriba donde todo empieza con nombre de preso. No fue en una iglesia, ni en una capilla solemne, ni entre el incienso donde lo encontré. Fue en mi propio barrio, en aquella casa humilde y siempre abierta, la de la tía Ángela. Allí, en el silencio tibio de una habitación que olía a madera vieja y a devoción antigua, vivía el Señor, entre paredes encaladas, como si hubiera elegido perderse entre los nuestros y hacerse vecino, hacerse del barrio. Yo entraba de puntilla, casi sin respirar. Recuerdo, como si mis ojos de niño volvieran a abrirse ahora, la primera vez que lo vi. La luz entraba por un balcón estrecho de la plazuela y le daba en el rostro un resplandor suave, casi humano. Y allí estaba él, detenido en su silencio de preso, mirándome con aquellos ojos que no eran de cristal, sino de ternura viva. Era la primera vez que yo miraba al Señor cara a cara. Y era la primera vez que sentía que Él también me estaba mirando solo a mí. Allí empezó mi Semana Santa, antes de saber que era un triduo, un oficio o unas trabajaderas. Mi Semana Santa empezó en aquel cuarto mínimo donde un niño encontraba en los ojos de Cristo más respuestas de las que podía comprender. A veces iba solo, otras acompañado por algún vecino que sabía que aquel niño ya tenía una querencia especial por el Señor. Y mientras mis manos infantiles tocaban, casi sin atreverse, sus pies o la túnica, la fe se me iba colando por dentro sin yo advertirlo. Allí, en la casa de la tía Ángela, se fue escribiendo la primera página de esta devoción que hoy me trae hasta este atril. Hoy vuelvo mentalmente a aquel cuarto, vuelvo al niño que fui y al Cristo que me esperaba sin prisa, como aquel crucificado que esperaba todos los días a Marcelino en la película, ¿lo recordáis? Así me esperaba el preso a mí. Y es que escribiendo estas palabras que me ayudan a detener la acelerada marcha del día a día y a profundizar en mi historia de fe, lo comprendo todo. Comprendo que fue Él quien me empujó suavemente hacia esta Semana Santa que ahora intento pregonar con emoción. Por eso, al ponerme hoy ante vosotros, no puedo evitar recordar aquella primera cita, aquella cita sagrada, aquella mirada, aquella certeza infantil, pero, sin embargo, perfecta, de que Jesús, preso en esa casa pequeña, se había hecho mi amigo.
Y si hoy estoy aquí es porque Él empezó a tocar mi corazón, porque ese niño convertido hoy en adulto comprendió que Dios también elige los caminos humildes y que a veces la mayor teología cabe en una sola mirada, la suya, la dulce mirada que marcó para siempre mi vida. Hoy comprendo que ahí estaba Dios. Cae la noche de Ramos y la Villa Vieja, hecha Getsemaní temprano, se llena de un susurro de un Cristo orante y soberano. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Los golpes del hermano mayor, las viejas puertas de la ermita quiebran, pidiendo que salga el Señor, que ya mismo le procesan. Y entre un río carmesí que de nazarenos no cesa, Jesús baja lentamente a su casa, a la plazuela de Jesús preso, donde la noche se entrega. Crecí en ese barrio castizo, de historia que siempre suena, de gente humilde, sencilla, penitente y nazarena. Aún guardo en mi memoria la muchedumbre apiñada, buscando ver al Cristo orante en balcones y ventanas. Recuerdo ver a mi abuela en su plegaria temprana, y al alzar la vista hoy a esa ventana sagrada, donde cada lunes santo mi abuela se asomara, quisiera pensar que el tiempo no pasa y que todo sigue igual en esa noche quebrada. Y es que la Semana Santa de Bea no se hereda en documentos, se transmite en las miradas, en el aroma de incienso, en gestos cotidianos y en oraciones delicadas que nos devuelven al templo. En la plazuela, el silencio se convierte en santuario y se entona una saeta con la voz hecha quebranto. El eco resbala en la cal de los muros centenarios y yo siento que todo Bea canta en ese mismo canto. Y en ese eco que estremece, Teresa nos dice entre tanto: míralo, que él te mira. Suena como un susurro del cielo. Y el Señor de la plazuela, con su mirada de fuego, nos mira a cada uno como su único anhelo. Y resuena en mi pecho hondo tu mandato soberano. Al que te hiera en una mejilla, preséntame también la otra, hermano. Y me pregunto, Señor mío, ¿cuántas veces te golpeamos sin querer mirar tu cara cuando herimos al hermano con la crítica que mata, mientras golpeamos el pecho tratando de ocultar el alma? Esa misma mejilla será la que Judas bese, porque el lunes santo beasense, por la herida de la traición cristiana, marcado queda por siempre como espejo de fragilidad humana. Uno de vosotros me va a entregar, dice el Evangelio que clama. Judas elige la noche y sale a la sombra cerrada, y allí le tenemos de nuevo guiando a la centuria beasense en esa noche sagrada. Con lágrimas en los ojos y el pulso que se quebranta, lleva a cabo tembloroso su traición representada. Y Santa Teresa nos dice que contemplemos sin distancia a quien camina en las tinieblas de la fragilidad humana. Jesús preso, Señor de la dulce mirada, eres Señor del viejo alcázar, decano de nuestra villa, primer guardián de Bea cristiana, Señor de su feudo, el que otorga privilegios de un legado que emana 800 años de historia de nuestra Bea amada. Tú que eres salud del enfermo, te pido salud para los que no pueden verte, Señor de señores eternos. Salud para los que esta noche están sumidos en duelo, para los que duermen en hospitales y les falta el aliento, para los que no luchan para seguir viviendo. Salud para todos aquellos que tanto queremos, para los que rezan y buscan consuelo, y salud a todos nosotros que somos testigos de tus desvelos. Por eso hoy te pido, Señor de la dulce mirada, que se haga tu voluntad en esta noche cerrada.
Dios nos bendijo plantando en los pliegues de nuestra sierra ese palomar teresiano donde las almas de nuestros santos místicos aún hoy siguen revoloteando en comunión con sus benditas hijas, que rezan día a día por nosotros. Con ese gesto de amor, Dios nos dio el regalo más grande que pudo haberle dado al pueblo de Beas, consagrando la tierra que pisamos por los siglos de los siglos. El bello retablo de columnas salomónicas de su iglesia fue testigo durante más de un siglo del que Santa Teresa hubiera llamado el Cristo de los lindos ojos. Y es que en ese antiguo templo, convertido en parroquia durante casi 150 años, descansó el Señor del azul puro y misericordioso, ante el que uno baja la vista porque no sabe si está siendo amado o perdonado. Me contaban los mayores que la antigua imagen de Jesús de la columna tenía en su ojo azogue. Y era así, no es broma. Y es que algunos artistas sellaban una pequeña cantidad de mercurio líquido en una cápsula de vidrio que colocaban en los ojos de sus imágenes para lograr un movimiento y una mirada viva y centelleante. Por eso contaban los mayores que era tan difícil mirarle a los ojos. Y por eso nuestro Cristo de la columna conserva aún hoy esa fuerza en su mirada que nos sigue desarmando. Ahí, en sus ojos misericordiosos, está Dios. Y es que Beas se estremece todos los martes santos ante Jesús de la columna. Los azotes resuenan en el silencio de las estrellas calles del pueblo y parezco escuchar la suave voz de Jesús diciendo: mi corazón está listo, Padre, mi corazón está listo. El sonido estremecedor del látigo se clava en nuestros corazones, la piel se hiere y los elementos de tortura producen profundas laceraciones. Cae al suelo ante el silencio de los que no pueden contemplar la escena, pero vuelve a levantarse. El martirio sigue y la piel se despega de la carne, cortada ahora por las cuchillas del nuevo flagelo que porta el verdugo. La sangre corre por todo el cuerpo como una roja cascada. No hay parte de él que no sea una pura herida, una pura llaga. Entre el silencio de los que no pueden contemplar la escena, una mirada de dolor se cruza. La mirada de una madre desgarrada, como el cuerpo de su hijo, que sale a su encuentro custodiada por su hija de luto riguroso. En ese encuentro mudo de la madre con el hijo, en ese dolor compartido, se reflejan los dolores del mundo. Madres que sufren, familias rotas, hijos heridos. Y Teresa se une a María en su dolor, diciendo: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y es que María ama en su dolor y por eso sufre sin rendirse. El paso avanza, rodeado de soldados romanos, y Jesús de la columna aparece llagado, humillado, abatido, pero sereno y con una mirada paternal que conmueve y nos sostiene. Y Teresa se detiene ante Jesús herido, lo mira despacio en su humanidad vencido, y en ese sufrimiento reconoce el camino hacia la paciencia y la entrega total. Así, hermanos, mirando a María y a Jesús en esa sufriente expresión, aprendamos de Teresa y contemplemos la columna para encontrar en ella la luz de la resurrección. Conocí a los hermanos de la Soledad en una tarde de primavera, bajo la atenta mirada de ese coro celestial de santos que en el altar mayor de la parroquia se asoman a bendecirnos cada día. Bajo ese bendito cielo, que parece más real que pintado, me esperaba él, el Cristo de la Veracruz, con sus brazos abiertos para abrazarme y absolver mis culpas. Fue la primera vez que asistí a su descendimiento, un instante que detuvo el tiempo para mí. Al ponerme bajo él, sentí que caía inerte, frío, abrazado por el peso de esa muerte que a todos nos espera. Y vi en su rostro la misericordia y el amor de Dios que levantan al arrepentido a pesar de sus faltas. Desde aquel bendito día supe que mi camino quedaría unido a esa cofradía. Y es que si la de Jesús preso fue mi cofradía de niño, la Soledad y Veracruz ha sido la de mi juventud y madurez. Debo confesar mi particular devoción a la Veracruz, a la cruz desnuda, sin adorno.
Tuve la gracia de vivir en Roma y la providencia quiso que estudiara una de sus 7 basílicas, la Basílica de la Santa Cruz, la casa de Santa Elena, el lugar al que trajo el madero santo desde Jerusalén para después repartirlo por todo el mundo y donde se custodian 2 grandes partes de él. Allí pasé muchas horas en silencio, contemplándolo a solas, apartado de los cientos de peregrinos que se acercan cada día, y soñaba con que mi pueblo pudiera tener ese privilegio. Ver hoy que nuestra cofradía custodia unas pequeñas astillas de esa cruz como presencia real de la pasión de Cristo me llena de emoción. Somos guardianes de la Veracruz, la misma en la que el Salvador del mundo fue crucificado para remisión de nuestros pecados. Si en la procesión se acerca, tocarla, besarla, venerar la reliquia más sagrada que podemos tener y pedirle favores que seguro los concederá. Hoy ya no es solo de nuestra cofradía, sino de todo el pueblo de Bea. El miércoles santo, Bea se sumerge en la noche oscura del alma. El luto de las austeras túnicas negras vaticinan la inminente muerte de Jesús, que ya está agonizando en la cruz. El olor a incienso se mezcla con el de cera derretida, el aire frío de la sierra hiere el rostro, y cada golpe en los clavos que atraviesan las manos y pies de Jesús resuenan en mi alma. Bea hoy se convierte en el Gólgota y el pueblo acompaña en silencio. Ese silencio que los costaleros de Dios guardan bajo juramento. Un silencio solo, roto por la música solemne y algún cante que nace desde lo hondo. Llega la hora nona para ver salir aquel que divisa el firmamento. Y en una vía sagrada, recorriendo los conventos, te lloran los viejos frailes que encargaron tu tormento. Los costaleros te mecen con paso firme y recogido. La madera brilla bajo el temblor del cirio. Las campanas tañen, quiebran el aire herido. Y avanza la procesión como un río estremecido. Y llegó la música para darle color a nuestra Semana Santa. Y llegó la armonía donde todo comenzó. Llegó un sochantre a San José y lo llenó de dulces melodías. Llegaron las trompetas, clarinetes, tubas, flautas y trombones. Y nació la música, esa que traspasa, la que vive encendida en la trastienda del alma. Porque si algo bonito hay, es como suena en Bea un miércoles Veracruz. La selección precisa, la duración exacta, la calle justa, la plaza, esa esquina donde se roza el alma. Todo está medido, la velocidad de la marcha. Suena hosana en Santa Isabel, soledad en el Chorrillo, la saeta en la plaza, esperando a que las puertas de la iglesia se abran. Y el pueblo mira desde los balcones, se asoma, extiende sus manos hacia el Cristo herido. Y al rozar sus llagas con calor estremecido, cada uno se sabe estar llamado a cargar con su camino. Y parece que Cristo nos habla y nos dice enternecido: yo soy el que camina entre vosotros, sin ruido, sin trompetas ni poder. No busco tronos altos ni corona, solo un madero pobre y tu querer. Si escuchas mi voz cuando anochece, si no temes la sombra ni la herida, toma tu cruz y sígueme, que en ella está la vida. Mírame aquí, clavado en la madera, desnudo de gloria y de razón. Así aprendí el idioma de los pobres. Veracruz es tu nombre, Bea querida, cruz verdadera, humilde y franciscana, que no presume de oro ni de gloria y solo ofrece silencio y fe que sana. No pesa la cruz cuando se ama, duele solo cuando se huye de ella. Lo supo la Madre Teresa en sus fatigas y Fray Juan cuando la noche fue tan negra. Ellos bebieron mi cáliz en silencio cuando no había consuelo ni claridad, y en la hondura del alma descubrieron que la cruz es paso, no final. Yo no os pedí caminos fáciles, ni una fe de aplauso y de razón. Os pedí un corazón pequeño y firme, una entrega sin ruido ni condición. Por eso, cuando de nuevo salís un miércoles santo, no lleváis solo a Cristo al avanzar. Lleváis vuestros dolores escondidos, vuestros nombres, vuestra forma de amar. Y yo los tomo, los hago míos, los clavo en esta cruz de verdad, para deciros sin voz pero presente: no estás solo, conmigo puedes más.
Aprended de Teresa cuando el dolor os hiera. Aprended de Juan, que también la noche es mi escuela. Y cuando vean me busquen la penumbra, cuando el silencio venza al propio canto, sabed que sigo pasando, con la misma cruz y el mismo manto. No temáis, donde hay cruz hay promesa. La cruz no es final ni despedida, es umbral de gloria, es promesa cumplida. Hoy te llamo por tu nombre, toma y alza tu cruz. Y di al mundo entero sin temor que la cruz de Cristo no es silencio, sino luz. Bueno, Jueves Santo es el día del sabor al pan ácimo y a la copa rebosante de amor. Santa Teresa, al hablar de la Eucaristía, suspira diciendo: aquí está mi vida y mi amor. El Jueves Santo es eso, amor, unión íntima con Cristo que se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero para mí, el Jueves Santo es el recuerdo de la casa de mi abuelo, el recuerdo de una cocina encendida, una mesa humilde que se volvía altar. Es la familia reunida igual que los apóstoles en torno a Jesús, compartiendo pan, vino, conversación y cariño. Esa es mi hermandad del Jueves Santo, mi primera hermandad, la hermandad de mi familia. Jueves Santo era el sabor a panecillos dorados hechos por mi abuela, que comía entre risas y endulzaba en la espera. Era el olor del arroz con leche, perfumado con canela como incienso de cocina. Era la tortilla de bacalao, chisporroteando en la sartén, que sabía a vigilia y abstinencia, o a tradición guardada, como un tesoro. Era el encebollado, convocando a todos al son de una campana. En torno a la mesa se hacía procesión de familia, entre cuchara y cazuela. Y es que hay una Semana Santa sin túnica ni cirio, que se amasa en las casas, se cuece en los fogones y se sirven platos sencillos rebosantes de amor. También en los fogones anda el Señor, ¿no?, decía la Madre Teresa de Jesús. Esa es la Semana Santa de los recuerdos familiares que caminan conmigo. Mi familia no sabía de teología, pero su fe se masticaba con el pan y se bebía con el cariño. Ellos me enseñaron que Jesús se hace carne en lo humano, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que permanece. Mis abuelos fueron mis primeros adoradores, mis primeras Marías de los Sagrarios, cuidando como ellos cualquier detalle porque sabían que en lo pequeño se custodia lo grande. Y mientras caía la tarde, nos preparábamos para la procesión. Yo me iba de puntilla, como el que va apresurado porque ha quedado con su amigo y presiente que va a llegar tarde. Y allí estaba él, como siempre, el Señor de la dulce mirada, mirándome, maniatado, preso, coronado de espinas, y cargando sobre su rostro el peso del desprecio y de la burla. Aquellos años no entendía aún por qué aquel Cristo callaba tanto en medio de la noche. Caminaba sin saber aún que la cruz no se aprende de golpe, sino con el paso del tiempo. Porque la vida, como la fe, también tiene Jueves Santo de dolor y de enfermedad. Momentos de cruz inesperados, donde solo queda abrazarse a Cristo, y los conozco de primera mano. He visto esos Jueves Santos en mi familia y en mí mismo. Entonces cobran sentido las palabras de Teresa. Dadme muerte, dadme vida, dadme salud o enfermedad, que a todo digo que sí. Un sí de quien comprende que la enfermedad puede ser también lugar de encuentro, escuela de humildad y camino grande de purificación que incluso en el dolor, porque incluso en el dolor Dios no abandona y sigue moldeando el alma. Jueves Santo es el día del amor. El amor de una madre por un hijo y el amor de todas las madres por sus hijos, ¿no? Y es que las madres por sus hijos son capaces de hacer lo que haga falta. Son las que lloran a escondidas para que no las veas que sufren, las que nos llaman todos los días para ver qué hemos comido, las que se han privado y se privan de mucho para darnos todo lo que pueden y más. Cuando el pequeño Marcelino
le preguntaba a Jesús crucificado, ¿qué hacen las madres? Jesús le decía, dar, Marcelino, dar, siempre dar. El pequeño volvía a preguntarle, ¿y qué dan? Dan todo, Marcelino. Se dan a sí mismas, dan a su hijo su vida y la luz de su ojo, hasta quedarse vieja y arrugada. Y Marcelino, sorprendido, le decía, ¿y feas? Dice, feas no, Marcelino, las madres nunca son feas. Y es que madres no hay más que una, aunque a veces algunas abuelas también sean unas segundas madres. En mi caso, mi abuela Carmen también lo fue. Aquella que preparaba con cariño los panecillos y ese arroz con leche fue una segunda madre para mí. Y como al principio os dije que hoy quería compartir con vosotros dónde he visto a Dios, os puedo asegurar que yo he visto a Dios en ella. He visto a Dios cuando se entregaba día a día, cuidándonos a todos, sirviéndonos, como el mismo Jesucristo cuando se arrodilla a lavar los pies de sus discípulos. He visto el rostro de Dios en su enfermedad. Por eso, cuando cae la tarde y Jesús vuelve a la calle, preso y coronado, yo no puedo evitar mirar alrededor y buscar los rostros de los que ya no están. Y sin embargo los siento vivos y reflejados en esa dulce mirada del Señor. Miro a mi alrededor y veo a mis abuelos conmigo. Miro el balcón frente a la iglesia y veo a Ángel Rosales cantándole a la Veracruz, o a la Manchega entonando otra saeta en la puerta de la barbería de Faustino, a Josefina cantándole a la hostia santa y pura, a Miguel alodando al Santísimo, o a Madalena cantándole a la Virgen. A todos, incluso a Paco el panadero ofreciéndole una petalada a la Virgen desde su balcón. Y comprendo que esa procesión familiar que llevo dentro es la que me sostiene, la que me acompaña y la que me ha traído hasta aquí. En un mundo que parece olvidar a la familia, yo estoy muy orgulloso de la mía. Ellos fueron mi primera cofradía, la cofradía que conocí. Por eso cada Jueves Santo me basta cerrar los ojos para escuchar la mejor de las saetas, la voz de mis abuelos llamándonos a la mesa y enseñándonos que Jesús también se sienta con nosotros en una mesa humilde de vea. Detrás del preso camina el apóstol de los gitanos, el que antaño bajara del Toledillo, el de la iglesia que abre los brazos y nos acoge a todos. Pedro no camina como la piedra fuerte sobre la que Cristo edifica su iglesia, sino como un hombre vencido por la fragilidad. Por eso va arrodillado, recordando aquel gallo que aún resuena en su conciencia. Y en su arrepentimiento nos representa a todos, a los que prometimos y fallamos, a los que caímos y aún seguimos detrás del Maestro, esperando misericordia. Detrás de él va la Virgen, recorriendo nuestras calles como un rosario en sus misterios dolorosos. No corre, no grita, no reclama justicia, simplemente camina tras su Hijo, con el corazón traspasado de dolor, y resuena entonces la profecía pronunciada en el templo: y una espada traspasará tu alma. Así los 7 puñales atraviesan su corazón como memoria de los 7 dolores. Pasa la tarde y cuando se apagan las luces, el corazón se queda a oscuras y la noche entra en su hondura más profunda. Bea ya no habla. Entonces sale a la calle Cristo, en su buena muerte. Un Cristo antiguo y hermoso, de madera noble y silencio eterno. Un crucificado de líneas barrocas que no necesita gestos exagerados para estremecer. Su cuerpo descansa clavado en la cruz. Es el Cristo que no habla y por eso lo dice todo. Tras él va la Virgen con sus manos entrelazadas. El aire se llena de una suave brisa y en el rostro de María, como gotas de agua, brotan lágrimas de amor fiel, lágrimas de una madre que ha entregado lo más sagrado que tenía. María se convierte en maestra silenciosa que nos dice algo que a veces olvidamos, que hay dolores que no se explican, que se lloran y que llorar no es falta de fe, que Dios no nos pide fortaleza de piedra. María, como Teresa, no esconde sus lágrimas porque sabe que el llanto ofrecido se convierte en oración. Y es que a veces, como ella, también nosotros necesitamos llorar y dejar que Dios recoja esas lágrimas una a una. Y así, en el silencio más hondo de la noche, Bea acompaña al Señor muerto. Es la hora santa,
una oportunidad para el silencio interior. Se acabó el rumor de los tambores, el brillo de los cirios, el sonar de las saetas. Es hora de orar frente al amor de los amores. Y es que la Semana Santa, hermanos, es un cúmulo de sensaciones. Es luz temprana, incienso frío. Es ese temblor en el pecho que te anuncia que algo sagrado está a punto de comenzar. Y es sobre todo sonido, el sonido del Viernes Santo al amanecer. Porque vea, antes de que el sol se atreva siquiera a tocar los tejados, ya está escuchando que Jesús ha sido sentenciado a muerte. Quien lo ha escuchado una sola vez en el templo jamás lo olvida. Y quien no lo ha vivido, que vaya, que se siente, que cierre los ojos y que me llame loco si quiere. Pero yo cuando estoy escuchando la sentencia de Jesús, siento que estoy allí, en el mismo patio del pretorio, rodeado del murmullo de la gente, mientras el cielo se encoge ante el peso de la injusticia. Recuerdo con la memoria de un niño cómo desde la plazuela bajaban las últimas penitentas que acompañaban al Nazareno con sus túnicas moradas y sus rostros tapados. Descalzas y con cruces a cuestas, emprendían el arrabal hacia la iglesia como si la misma vía dolorosa fuera. Y ya parece estar sonando la música. La procesión que el diablo mudo antaño pregonara, de puerta a puerta en noche azul y clara, asoma desde el templo por las cuestas y las plazas. Jesús el Nazareno carga con su cruz sagrada, la Verónica muestra el paño que siempre consuela y sana. San Juan señala el rumbo con su mano bien alzada, y la Virgen caminando en su soledad callada, conmueve y sobrecoge por su entrega limitada. Cada cofradía, cada hermano, se sabe en esta marcha soberana como parte de un todo, como un latir antiguo que no cansa. Cristo sale por las calles entre cantos y remembranzas, y el pueblo entero lo escucha y lo busca por las plazas, al que lleva en su hombro el peso de nuestra carga. Son nuestros propios males, son los nuestros los que arrastra, los pecados que su cuerpo poco a poco desbaratan. Los tambaleos y caídas en su senda lo atenazan, y aún así Él se levanta para mirarnos fijamente y alzarnos con su mirada. Jesús Nazareno, no me pidas que te mire, que en tu ojo me quiebro. ¿Quién puede, Nazareno, sostener tu hermosura si en tu faz la ternura abre un cielo bien sincero? Eres incansable, Nazareno. ¿Quién puede mirar esa bella cara que con gran misericordia va llorando de mañana? Con ese andar sereno y el mandato del que amara, nos levantas, Nazareno, nos bendices y nos amparas, y también nuestros quebrantos con poder nos los reparas. Por eso cuando te siento, sé muy bien dónde ir a verte, porque esos ojos que se clavan no se compran ni se venden, y van mirando como siempre donde no hacen más falta. Y cuando al fin sales, Nazareno, por las monjas a la plaza, tiembla Bea sobrecogida, dolorosa y derrotada. La música se desborda en su gloria desatada,
La mañana abre su cielo y su luz tu cara irradia, porque tú vences a la sombra en esa mañana clara. Mientras recorre la calle, una santa mujer de alma pura e inmaculada sale corriendo a tu encuentro en esa vía sagrada. Y tú, con gesto de amor silencioso, heroico y muy sereno, la mayor recompensa le da, tu bendito rostro nazareno. Lleva un paño de lino blanco, de una tela bien rasgada, para limpiar tu cara santa con esa valentía gallarda. Tras ella camina Juan, sereno en la madrugada. No grita ni hace preguntas, solo acompaña y guarda. Camina cuando el mundo cae, junto a la madre callada. Jesús mira a Juan doliente. Juan lo mira en su mirada y entiende que amar de veras es quedarse esa mañana. Y junto a Juan una madre, por dolores quebrantada. Soledad se llama por nombre, de pena honda y desvelada. Vea, viste sus calles de la amargura más alta, roja sangre y tez morada, ya late el dolor de esa sentencia anunciada. Y allí, en la estrechez del camino, surge la dureza acerada. Los romanos cierran el paso, entrelazando sus lanzas. Quieren negar el abrazo, quieren cerrar la mirada de una madre que busca a su hijo como a la luz del alba. Pero el cielo no consiente que gane la fuerza cerrada, y un ángel desciende y desenvaina su espada, no para herir la carne, sino para abrir la entrada, y permitir aquel encuentro de esta alma sagrada. Y las lanzas caen al suelo, el temor vuelve la espalda, y avanza el amor más fuerte, con majestad encarnada. María ve a su hijo, Jesús contempla a su amada. No dicen palabra alguna, pues ninguna hace falta. Él carga con la cruz del mundo, ella con la pena humana. Sigue su vía el Nazareno, sigue María en su quebranto, no se rinde el amor sereno que le sostiene en su llanto. Y tú, Señor de Bea, me miras como a un hermano, no me pidas que te mire, Nazareno, que contemplarte no puedo. Te lo canta de verdad este humilde pregonero. El paso del Nazareno me recuerda a mi propio caminar. Lento, cansado a veces, pero sostenido por la fe. Y pienso en Teresa de Jesús, que me inspiró a adoptar en mi vida uno de sus consejos como lema diario. La paciencia todo lo alcanza. Y es que Cristo Nazareno es el Cristo de la paciencia, de la humildad y del amor. No hay devoción más carmelitana que Jesús Nazareno. Cuando cae la noche, Bea vela en el luto más profundo a Cristo yacente. De niño fijaba mi mirada en aquel antiguo sepulcro donde una imagen yacía envuelta en delicadas sábanas de encaje. Después de Semana Santa, volví a verla guardada en un altar envuelta también en esa sábana y recordaba la antigua leyenda que me contaba mi abuela Juana. Hoy me atrevo a decir que esa bendita imagen, usada como Cristo yacente, fue y sigue siendo el primitivo Cristo de la Veracruz, conservado ahora, mutilado y en silencio, en la sacristía de la parroquia. Allí está Él, siempre callado, esperando una mirada. Animo a mi cofradía a reparar la memoria de este Cristo, de este nuestro primitivo Cristo, restaurándolo como el crucificado que fue, para volver a venerarlo dignamente, como lo hicieron nuestros antecesores durante más de 500 años. En él siempre me impresionó ver el reguero de sangre que emanaba de su costado, sangre que brotó junto al agua cuando el centurión romano clavó la lanza. En los ojos azules de mi abuela Juana, se reflejaba la mirada de Dios, la mirada de una niña huérfana de padre y madre que salió adelante, la mirada de una joven que pasó duros trances, como el de la guerra, la mirada de una madre que tuvo que enterrar a varios de sus hijos y que murió con el dolor y la certeza del robo de una de ellas. Aún con ese dolor, me contaba muchas historias y leyendas al fresco del portal.
entre puntos de ganchillo y en las tardes de verano. Y permitidme aquí que os cuente una de ellas. Así veréis que tienen en común la sangre, el agua y la madera en Beas. Por sonar suena el Beas, con su rumor de viejas acequias y pozos que calman la sed en tierra samaritana. Su agua riegan las vegas que guardan en silencio los secretos de mi abuela. Aquel agua limpia que baja desde la sierra con esencia de romero, jara, pino y azucena, bautiza los olivares y riega todas las vegas. Es la misma de la palangana con la que Cristo lava los pies para hacerse servidor y quitar todas las penas. Pero si queréis que os cuente la raíz profunda de este pueblo y qué tiene que ver el agua del río Beas con la historia más guardada de nuestra fe, haced silencio, que toca desvelar una de esas historias que no se olvidan jamás. Me contaba mi abuela Juana que hace ya casi un siglo, con frescura e inocencia, venían dos zagalas con refajos muy bordados de puntadas de paciencia. Iban a lavar al río, con frescura y con prudencia, unos juegos de bellas sábanas de su abuela que eran de herencia. Iban hablando de sus cosas, iban contando por el camino que en los bancales de habas de las tenerías y del vecino le habían dicho unos piropos los chiquillos del molino. Y por la orilla del río, en aquella mañana serena, se asomaron a las aguas que bañaban nuestra vega y vieron que no era clara, como siempre se muestra, que traía un pozo oscuro, como si de barro fuera. No era ni siquiera tinte de zumaquera, sino de un rojo muy profundo, como si de una herida fuera. Las jóvenes se santiguaron, sin saber qué ocurriera, y entre las aguas vislumbraron descender un cuerpo santo de un Cristo mutilado. Sin brazos, con las piernas rotas y el pecho lleno de golpes, a su entender pareciera, el rostro muy malherido, pero increíble y sereno como si la misma divinidad fuera. Dicen que una de las zagalas, la más muchacha y apuesta, que llevaba pañuelo blanco y trenza de cordezuela, sin pensar se lanzó al agua, y el río bravo, amansando la fiera, devolvió al bello Cristo, mutilado y de madera. Entre las sábanas extendidas que tenían en la ribera, la moza envolvió al Cristo como si otro niño fuera, lo llevó consigo a casa de su bendita abuela, y en un arca de nogal y entre lino de soltera, lo escondió con gran amor, devoción y fe sincera. Pasados ya los años y acabando la contienda, como sus hermanos no podían rehacer brazos ni piernas, Beas lo recibió por entierro santo, aunque antes Veracruz fuera. Y la moza bien galana, apretando sus esparteñas, salió de casa en casa, por los parques y arboledas, y contó de abuela a nieto, para que todos supieran, que Cristo tiñó la agua con su sangre y su madera, y que fue de manos humildes de las que de nuevo naciera ese antiguo Cristo bendito que los frailes de San Francisco hicieran, y aquel río colorado que de sangre se tiñera, bendito quedó por siempre de agua clara y eterna. Y al recordar a las mozas, sintiendo un gran escalofrío, hoy vi en la sacristía al que dio color al río. E hincando la rodilla, mirando ese bendito Cristo, con humildad le pedí: Señor, hazme más franciscano, que desde hoy soy mendigo de la llaga de tu costado. Te lo dice este pregonero, redimido por tu bendita sangre, que solo sabe decir, al verte apartado y lejano, viva el Cristo mutilado, viva el Cristo franciscano. Y tras aquel reguero de sangre, convertida en agua cristalina, la noche del Viernes Santo acaba y la candelería ilumina a María, custodiada de nuevo por Juan, el discípulo que protege y ama.
Dicen que alrededor del paso de la soledad uno también se confiesa, sin palabras, que quien se acerca a ella, aunque no se arrodille, baja un poco la cabeza y deja caer sin quererlo el peso de la vida. Hay silencio y luego está el silencio de la soledad, un silencio distinto, hondo, antiguo, un silencio que viene de siglos atrás, cuando las madres lloraban a su hijo sin alzar la voz. A la soledad se la mira con los ojos, sí, pero se la entiende con el corazón y se la reza con el alma entera. Lo descubro cada Viernes Santo. La calle parece recogerse ante ella. Las farolas parecen bajar su luz. Los niños, incluso los niños, dejan de hablar al verla pasar. Y así la Virgen Santa avanza sola en esa noche profunda. Sola avanza soledad, cerrando la noche santa. Sella la pasión de tu Hijo bajo un madero que calla, con un silencio tan profundo y con una firmeza que es alabanza. Porque cuando tú caminas, la noche nunca termina. Quédate con nosotros, Madre fiel y de esperanza. Permanece, Señora pura, refugio que nos levanta. Porque aunque tu Hijo repose muerto, es la noche de la espera santa. Y cuando llegue ante ti veas tu villa noble y mariana, cuando el pueblo ante tu gracia quiera cerrar la semana, no permitas que lo haga, Madre Santa Inmaculada. Te lo pido, te pido que no te escondas, que quiero mirar tu cara, tu semblante bien gallardo, tu mirada nacarada, la misma que nos miró aquella mañana clara. No permitas que te oculten, por Dios bendito lo pido, que te vistan bien galana, que quiero mirar tu cara y que todos puedan ver tu belleza más humana, esa que aun mostrando dolor es amargura soberana, esa que tanto destella como si fuera de reina cristiana. No permita que te escondan, que podamos ver tu cara y que todo aquel que quiera de día en día o semana en semana pueda entonar ante ti ese canto que cura y sana. Dios te salve, Soledad, Madre Santa que nos ama. Hermanos, he intentado en esta hora profundizar en mi fe, abrir el corazón y contaros dónde he visto a Dios. Y es que soy el hombre que soy por todo lo que he vivido y por aquello que Él, con su infinita paciencia, ha ido labrando en mí. Soy el que jamás pensó ocupar este atril, el que no procede de una estirpe cofrade ni heredó túnicas de antepasados ilustres. Soy simplemente el que un día miró al Señor de la dulce mirada en una casa humilde de la plazuela y se sintió mirado. El niño ilusionado que esperaba ansioso la llamada de su madre cada domingo de Ramos. Soy el cirineo que un día ofreció su hombro para cargar con el peso de la Veracruz. El que tomó su propia cruz para seguirlo durante el resto de mi vida. Soy el hermano mayor, el hermano de la mayor cofradía, mi familia. El nieto que aún guarda en la memoria el olor de la casa de su abuelo. El niño que aún recuerda las leyendas que sus antepasados le contaron. Soy quien busca en la historia la huella de lo sagrado, el que rebusca en archivos amarillentos y persigue datos que a veces parecen imposibles. Soy también el cristiano bofeteado al que trataron de apóstata. Aquel que, aun teniendo noches oscuras del alma, persevera en su camino y sigue firme en su fe, conmoviéndose con lo sencillo. El que sentía cómo las paredes centenarias vibraban cuando el coro entonaba el Gloria. Nunca hubiera imaginado que aquel niño que iba a tocar la guitarra a la misa de Pascua acabaría siendo el pregonero de su pueblo. Pero así actúa el Señor. Sorprende, ¿eh? Levanta, llama sin previo aviso, y aquí estamos cerrando esta noche. Y aún así me sigo viendo el pregonero más inesperado, pues no heredé cofradías ni crecí bajo trabajadera,
No tuve padres que vistieran túnicas conmigo, pero tampoco lo hizo falta. Yo llegué desde la periferia, discreta, desde la curiosidad, desde el asombro. Por eso estar hoy aquí es uno de esos misterios de Dios que solo puedo agradecer. Y si algo he aprendido a lo largo del tiempo, es que la fe se parece mucho a esa madrugada de Santa Teresa de Jesús. Una luz que nace después de la noche más oscura, un resplandor que nadie puede detener. Porque llega la Pascua, llega la luz que deshace la sombra, llega Cristo vivo para siempre. Y entonces, como cada domingo de resurrección, el templo entero parece contener la respiración. Las campanas se estremecen como si anunciaran un nacimiento y el mundo entero escucha el eco de un grito antiguo. Alégrate, Reina del Rosario, porque tu Hijo ha resucitado. Nada te turbe, nada te espante, que quiera Dios tiene, nada le falta, que la fe renace en esta noche santa, que suenen las guitarras, que despierten las trompetas, que tiemblen las piedras centenarias entre poesía de poetas, que suenen en el templo collares, cascabeles y saetas, que se enciendan las luces y se entone el gloria como cantar de los profetas. Cantad, hijos de Bea, que el día santo ya ha llegado, que la música suene en las calles de lado a lado, que a la derecha del Padre Jesús ya se ha sentado. Proclamad al mundo entero, Cristo vive y ha resucitado. Ha hecho un pregón que, vamos, yo no sabía nada de cómo iba a ser, no, y a mí personalmente creo que a mucha gente le ha emocionado y ha sido, vamos, no tengo palabras. Muchas gracias, José Miguel, enhorabuena. La agrupación de cofradías de Bea de Segura, a don José Miguel Fernández Cuadros, pregonero de la Semana Santa 2026. Muchísimas gracias.